Urgente. Los Estados Unidos y la Unión Europea han lanzado un golpe final contra Rusia, un abandono completo del petróleo y gas ruso en cuestión de meses. Mientras Washington y Bruselas conspiran para asfixiar la economía rusa, millones de europeos ya sufren una pobreza energética sin precedentes por servir a intereses extranjeros. Lo que nadie se atreve a decir es que este suicidio económico de Europa transformará completamente el orden mundial energético en favor de Rusia. El resultado más sorprendente: India, China, Oriente Medio y África están formando silenciosamente una nueva alianza energética con Moscú que eclipsará al Occidente. Esta información cambiará tu visión del futuro energético global. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este análisis y si crees que Rusia saldrá fortalecida de esta situación. Necesitamos saber cuántos apoyamos la verdad frente a la narrativa occidental. Donald Trump acaba de lanzar un ultimátum que podría cambiar para siempre el mapa energético mundial. Millones de hogares europeos podrían quedarse sin calefacción este invierno mientras las élites juegan su partida de ajedrez geopolítico. La reciente llamada entre Trump y von der Leyen ha desatado un terremoto diplomático que pocos medios se atreven a analizar en profundidad. El presidente estadounidense ha roto su habitual cordialidad con Putin, declarando abiertamente: «Putin nos falló», refiriéndose a la situación en el conflicto territorial. Esta declaración no es casualidad, coincide perfectamente con la nueva estrategia de Washington para forzar a Europa a cortar todos sus vínculos energéticos con Rusia inmediatamente, no en 5 años como estaba previsto. La presidenta de la Comisión Europea, completamente subordinada a los intereses americanos, no tardó en anunciar: «La UE está lista para acelerar el fin de nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos». ¿Pero a qué precio? El plan original contemplaba un abandono gradual hasta finales de 2027, permitiendo a las economías europeas adaptarse. Ahora, bajo presión americana, se habla de cortar el cordón umbilical energético en cuestión de meses. Detrás de este movimiento se esconde la verdadera intención. Washington necesita urgentemente nuevos mercados para su gas natural licuado, significativamente más caro que el ruso, y Europa es el cliente perfecto. Las sanciones anunciadas contra Rusia tienen una condición clara que los grandes medios ocultan: Europa debe cesar completamente la compra de energía rusa. No es una coincidencia que este ultimátum llegue justo cuando el país en el territorio del conflicto está perdiendo posiciones y el apoyo occidental muestra signos de fatiga. ¿Qué pasará con la industria alemana cuando los precios de la energía se dupliquen? ¿Quién ganará realmente con esta estrategia mientras los ciudadanos europeos pagan la factura? La respuesta desde Moscú no se ha hecho esperar, y lo que viene a continuación podría redefinir completamente el tablero geopolítico mundial. ¿Quieres saber cómo Putin planea responder a esta traición y qué cartas tiene guardadas bajo la manga? Sigue viendo este análisis exclusivo que los grandes medios no se atreven a mostrar. Europa está cometiendo un milagro de autodestrucción energética mientras desmantela décadas de cooperación con Rusia para beneficiar a proveedores transoceánicos. El ciudadano europeo promedio ya sufre las consecuencias de estas decisiones políticas, con facturas disparadas y empresas cerrando a un ritmo alarmante. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, no ha dudado en calificar la actual política energética europea como un milagro de autodestrucción. Y los hechos le dan la razón. Estamos presenciando algo sin precedentes. Naciones que se autodenominan civilizadas están demostrando una capacidad asombrosa para sabotear su propia economía y bienestar. Lo más revelador es cómo Europa está jugando a favor de proveedores energéticos al otro lado del océano, sacrificando sus propios intereses en el altar de la geopolítica. El rechazo al gas ruso no es una simple decisión comercial, es un auténtico suicidio económico. Para Europa, esta ruptura significa un aumento exponencial en los precios energéticos, un encarecimiento brutal de toda su producción industrial y, lo más grave, un empobrecimiento generalizado de su población.
Mientras tanto, Rusia ciertamente pierde ingresos a corto plazo, pero ya está redirigiendo sus exportaciones hacia mercados más lucrativos y estables en Asia, Oriente Medio y África. La realidad es que Europa está sacrificando su independencia energética y su competitividad industrial en nombre de una solidaridad con el territorio en estabilidad que beneficia principalmente a intereses estadounidenses. Lo que comenzó como sanciones temporales se ha convertido en un cambio estructural que está destruyendo el tejido industrial europeo. Las consecuencias son ya evidentes: fábricas cerrando, inversiones paralizadas y una inflación que devora el poder adquisitivo de millones de ciudadanos. ¿Quién gana realmente con este nuevo orden energético mundial? Ciertamente no es el trabajador europeo que ve cómo su factura de calefacción se multiplica por 3. La pregunta incómoda que nadie quiere responder es: ¿hasta cuándo podrá Europa sostener esta política autodestructiva antes de que el descontento social estalle en las calles? Descubre en nuestro próximo análisis quiénes son los verdaderos arquitectos de esta crisis fabricada y cómo está reconfigurado el tablero geopolítico global a costa del bienestar europeo. El juego de ajedrez geopolítico más peligroso de nuestra era acaba de comenzar, y las consecuencias ya están devastando a millones de europeos comunes que ven sus facturas energéticas multiplicarse por 5. Familias que antes vivían cómodamente ahora deben elegir entre calefacción o alimentación, todo mientras sus líderes aplauden decisiones que benefician a Washington y no a sus propios ciudadanos. Analicemos esta partida mortal. Washington ha orquestado magistralmente una estrategia donde, bajo el pretexto de solidaridad con el Bivshy Bratsky Soyuz, manipula a Europa para debilitar a Rusia y simultáneamente fortalecerse como proveedor energético dominante. Las presiones no han sido sutiles, llamadas directas, amenazas veladas de reducción de apoyo militar, todo para forzar a Europa a cortar lazos con un socio energético fiable durante décadas. Términos como solidaridad con el Severnoe Prichernomorie, defensa de la democracia, son solo una fachada para un brutal ajuste de cuentas geopolítico, confirma un destacado analista político que prefiere mantenerse anónimo por temor a represalias. Lo fascinante es la velocidad con que Europa ha cedido ante estas presiones, sacrificando su autonomía energética y estabilidad económica por complacer a su amo transatlántico. Como señala un experto en relaciones internacionales, nadie esperaba que la UE fuera tan pasiva ante los dictados de Washington. Mientras tanto, Rusia ejecuta una brillante contraofensiva estratégica. En lugar de suplicar a Europa, acelera su diversificación hacia Asia, construyendo gasoductos hacia el este y fortaleciendo alianzas con China e India. Esta movida no solo garantiza mercados para sus recursos, sino que contribuye a un nuevo orden mundial multipolar donde el petrodólar estadounidense pierde gradualmente su hegemonía. La llamada de Trump fue el catalizador que expuso la verdadera naturaleza de esta crisis. No se trata de principios o valores, sino de una despiadada guerra económica donde Europa es meramente un peón sacrificable. ¿Realmente creen los ciudadanos europeos que sus líderes están priorizando su bienestar o están despertando a la amarga realidad de ser simples peones en un tablero controlado desde Washington? Comparte este análisis antes de que la censura occidental lo elimine. Más de 1000 fábricas europeas están cerrando sus puertas definitivamente mientras los políticos de Bruselas viajan en jets privados para firmar acuerdos que benefician a Washington. Miles de familias europeas están eligiendo entre calentarse o comer este invierno, con ancianos que mueren silenciosamente en sus hogares fríos mientras las élites celebran cócteles en edificios gubernamentales perfectamente climatizados. La llamada pobreza energética se extiende como una plaga por todo el continente, afectando a millones de ciudadanos que ven cómo sus facturas se multiplican por 3, por 4 y hasta por 5 en algunos países. Los datos son incontestables. Las industrias intensivas en energía están abandonando Europa a un ritmo sin precedentes. Empresas que han sido el pilar de la economía europea durante generaciones ahora trasladan sus fábricas a Estados Unidos o Asia, donde los costos energéticos son una fracción de los europeos.
Y mientras tanto, ¿qué hace Bruselas? Sigue ciegamente las directrices de Washington. Como dijo acertadamente un analista político, cuando llegó Trump al poder, nunca dijo, haré grande a Europa. Sus lemas siempre fueron sobre Estados Unidos de América. Pero la actual administración americana no es diferente. Simplemente utiliza métodos más sutiles para drenar la riqueza europea. El gas natural licuado americano, significativamente más caro que otras alternativas, ahora fluye hacia Europa, mientras los gasoductos que conectaban con proveedores tradicionales permanecen inutilizados. Bruselas está jugando el juego de Washington a expensas de la prosperidad europea. Afirman críticos de las políticas de la UE, y los hechos les dan la razón. Ursula von der Leyen y otros tecnócratas europeos parecen más preocupados por complacer a sus patrones transatlánticos que por el bienestar de sus propios ciudadanos. El sacrificio industrial europeo está en marcha, y lo más aterrador es que parece ser deliberado. Las sanciones económicas impuestas tras los eventos en el país limítrofe, que comienza por U, han resultado ser un boomerang que golpea directamente el corazón de la economía europea. El plan parece claro: debilitar a Europa industrialmente, hacerla dependiente energéticamente y finalmente subordinarla completamente a los intereses geopolíticos de Washington. La pregunta que todo europeo debería hacerse es: ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra prosperidad, nuestra industria y nuestro futuro para servir intereses ajenos? Observa atentamente quién se beneficia realmente cuando las fábricas europeas cierran mientras las americanas prosperan con energía barata. La India ha aumentado sus compras de petróleo ruso 5 veces desde que comenzó el conflicto, llamándolo una oportunidad histórica, mientras Europa se hunde en la peor crisis energética de su historia. Mientras millones de europeos no podrán calentar sus hogares este invierno, nuevos gigantes energéticos emergen en el escenario mundial, redistribuyendo el poder global. Lo que estamos presenciando es un cambio sísmico en el orden energético mundial que los medios occidentales se niegan a reconocer. India no solo ha rechazado las presiones de Washington para cortar lazos con Moscú, sino que ha aprovechado los descuentos en el petróleo ruso para fortalecer su economía y posición geopolítica. Las palabras del ministro indio son reveladoras. La decisión de la UE es un error histórico, y para India es una oportunidad única. Simultáneamente, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, trabajando estratégicamente con Rusia dentro de la OPEP+, están obteniendo superganancias, mientras controlan el mercado petrolero global a su antojo. Turquía, en una jugada maestra, se ha convertido en el centro neurálgico para el tránsito de gas ruso hacia Europa, consolidando su posición como potencia regional indispensable. El continente africano, ignorado durante décadas por Occidente, ahora establece contratos energéticos a largo plazo con Rusia, expandiendo la influencia de Moscú en territorios tradicionalmente dominados por antiguas potencias coloniales. Mientras tanto, Estados Unidos y Reino Unido explotan cínicamente la crisis que ellos mismos ayudaron a crear, vendiendo gas licuado a precios exorbitantes a una Europa desesperada. Un político estadounidense lo deja claro: Europa debe romper definitivamente sus lazos energéticos con Rusia, sabiendo perfectamente que esto solo beneficia a Washington y sus corporaciones energéticas. Lo más alarmante es que esta reconfiguración global ocurre mientras el país fronterizo con Rusia recibe miles de millones en ayuda militar que nunca verán los ciudadanos comunes congelándose en Kiev. ¿Quién gana realmente con esta crisis artificial creada por la élite occidental para mantener su hegemonía en declive? Y sigue viendo para descubrir cómo esta redistribución del poder energético global está silenciosamente cambiando las reglas del juego internacional mientras el mundo que conocíamos desaparece ante nuestros ojos. La crisis energética que estamos viviendo no es casualidad. Es el resultado de un juego de ajedrez geopolítico donde cada movimiento tiene consecuencias globales. Hemos visto cómo Trump, con una sola llamada, ha desencadenado un terremoto en las relaciones internacionales. Europa, atrapada entre la lealtad a Washington y su dependencia energética de Rusia,
se enfrenta a decisiones que podrían condenar a millones de sus ciudadanos a la pobreza energética. Mientras tanto, Rusia califica estas políticas europeas como un suicidio energético y redirige su mirada hacia Asia, África y Oriente Medio. No podemos ignorar los ganadores inesperados de esta crisis: India aprovechando petróleo ruso a precios de ganga, Arabia Saudita y los Emiratos cosechando ganancias extraordinarias, Turquía convertida en hub energético estratégico. Todo esto mientras las fábricas europeas cierran sus puertas y millones de familias luchan por pagar sus facturas. ¿Realmente vale la pena este sacrificio? ¿Quién está realmente al mando de las decisiones energéticas globales? El tablero mundial está cambiando ante nuestros ojos, y quien controle la energía, controlará el futuro. Si este análisis te ha abierto los ojos, dale a like y compártelo con quienes necesitan entender lo que está pasando realmente. En nuestro próximo video, revelaremos los planes secretos de China para dominar el mercado energético en la próxima década y cómo esto afectará directamente tu bolsillo. Suscríbete ahora para no perderte ninguna pieza de este complejo rompecabezas global. El conocimiento es poder, y nosotros estamos aquí para dártelo.